Los colegios asturianos son el lugar donde los niños más mozos aprenden muchas cosas al rodio de la cultura tradicional asturiana, pero algunos también abelluguen actividades muy especiales. Este es el caso del Colegio Rei Pelayu de Sisión, donde nos encontramos y donde entamamos a sentir el son de una guitarra tocando música folk, música tradicional asturiana, porque aquí, en el Colegio Rei Pelayu, es donde se ayuda la Escuela de Música Popular La Quintana, y vamos a escuchar de algunas de las clases que aquí se imparten. Esta era la guitarra de Toli Morilla, pero aquí, en la Escuela de Música Popular de La Quintana, hay muchos otros maestros, como Diego Pangua, al que vamos a ir a escuchar la clase de gaita que está dando en estos mismos momentos. Ahí estamos. Muy bien. Bueno, no está mal. No, salió bien. Hay que mirarlo un poquitín más para que quede ahí, para desearla, pero está bien. Un poco burro, pero oye, voy poco a poco. En un año, ¿qué quieres, compañero? Oye, tú lo de tocar la gaita, vamos a ver, porque hasta ahora estuvimos mirando todo piezas cantaes y eso, y este ahí instrumental, ya estamos metiéndonos aquí en el tema. ¿Tú cuál era tu motivación para tocar la gaita? ¿Por qué te dio por entamar aquí? Hombre, pues yo, la verdad es que de siempre me gustó muchísimo, muchísimo me gustó. Siempre me gustó mucho. Entonces, pues, una vez que tuve la oportunidad, primero no podía porque no tenía persona para la gaita. Y una vez que tuve la ocasión de llegar y hacerme con 4 perbuques, fue cuando compré la gaita por internet, anduve buscando y tal, y fui que llegué, y ahora pues tengo gusto, y si no la toco no me prestan. Pero de neno tú de tocar... De neno no tocaba nada más que escuchar. ¿Y de ver algún gaitero en Castandiello? Sí, en Penanes. Allí en Penanes hay un Pepe Penanes que es el que toca ahí la gaita, y sí, oye, pues toca y gustaba mucho, yo con él, y prestábame, yo nada más tocaba, arrimábame a ella nada más, de otra manera tocar y nada, no tocaba nada. Pero bueno, ahora tengo una afición que, no sé, voy a morrer tocando la gaita, yo tengo ilusión de morrer tocando la gaita. Hombre, en determinadas ocasiones sí es fácil. Oye, ahora criticamos a ti, vamos a criticar un poco aquí a Ricardo. A ver, toca una pizuca, Ricardo. Oye, la gaita esta, has de comentarlo y tal, porque, coño, es la primera vez que os pongo aquí juntos. La gaita esta, ¿quién la hizo? Porque había una atención de vieja y nunca te lo preguntara. Mi madre y el tío Francisco, de la Ferrera, que viene a ser el abuelo de mi madre. Hostia, entonces es vieja la gaita. ¿Cuánto tiene? Yo calculo unos 200 años. ¿Qué? 200 años no, que tenías que tener tú 100 y pico. No, hombre. Bueno, no, si es tatarabuelo, igual, de verdad. Oye, a ver cómo suena, ahí para allá. Vamos a ver. Tocar, qué sé yo. Una que tengamos ahí chupada, como que haya tu discoteca querida. Puede ser. Javi. Podrá ser. Interrúmpote. No, que va. ¿Qué te digo yo? Oye, ¿están por aquí estos de la TPA? ¿Estos de la TPA? Sí, esos de la TPA. Para la historia esta y que si os enseñes un poco, ya que ella es el encargado de la escuela. Gracias por la encargado. Vale, voy a contar ellos rápidamente. Vale, yo voy a lo mío. Vale. Que falta fallo. Ahora. Muy bien. La Escuela La Quintana entamó ya
fai 10 años, el año que viene facemos 10 años, el curso 2007-2008, y desde el entamu, desde el primer día, tuvimos muchas especialidades musicales. Pensábamos que la mayor manera de ofertar música tradicional ya era dando la posibilidad de que la xente estudiara, pues, acordeón, violín, zanfona, bandurria, tonada, tambor, guitarra y olvídase el clarinete, lenguaje musical, desde luego, folclore, baile entonces también había. Y bueno, pues vamos a ver un poquitín, vamos a ir viendo las diferentes clases. Traté de tocar esa realidad y solo vi la miseria que escondían sus ojos. ¿Qué ha hecho conmigo? Aquí donde vamos ahora vamos a tener a Dani. Dani es el profesor de violín y el profesor de bandurria. La bandurria es un instrumento para la zona del oriente de Asturias. Y ahora vamos a ver a Dira Merce, que es la profesora de zanfona, que está dando clase ahora con los alumnos. Agárrate a mí, pero déjame algo de buen ruido trae hasta mí, todo tú, buen ruido. Bueno, ya conocéis un poquillín lo que es la Escuela de Música de la Quintana, que es un paseín por aquí. Entonces entramos el año que viene en octubre y hacemos 10 años, con lo cual estamos esperándoos en octubre, estamos aquí. Quiero sentarme al borde de ti. Sabichegu, que presume de saber mucho, dau a metese en asuntos allenos.